Roberto, ¿Cómo está, profesor? ¿cómo estás tú? Bien igual, todo bien por acá. Qué bueno. Me imagino que sigues trabajando, ¿no? No sé, no creo que hayas tenido descanso la semana pasada. No, no, nada, nada, nada de nada. Solo tuve que avanzar con la propuesta de tesis y Mm. que la entregamos el día lunes de esta semana. Entonces estuve ahí resolviendo algunos temitas hasta última hora el día lunes. Y aparte el profe me está solicitando que lo presente en un congreso de ciencias de la computación, entonces tengo hasta el otro lunes para presentar un documento un poco más resumido. Entonces estoy, pero Mm, tengo que entiendo. presentar un par de resultados, entonces estoy trabajando en eso también. Y aparte el trabajo diario. Entonces no, nada de vacaciones, nada de nada. Ok. Bueno, ¿recuerdas que estaba por calendario hoy día? Sí, teníamos algunas dudas respecto al artículo. Ajá, ustedes tienen que Y presentarme las dudas. sí, no, claro. Y en el caso de, no sé si podríamos ver algún tipo de problemita, pero ya a mí no me quedó, estuve leyendo el artículo y a mí no me quedó más o menos claro el concepto de sobreobjetividad que usted presenta. O sea, no logro como Entiendo. entenderlo de forma Ya, numérica y de forma teórica. a ver, a ver. Ayudémonos con esta cosa. Vamos a dejar esto acá por si se conecta. Bueno, tú no sé si te acordarás del colegio, porque el concepto de subjetividad se veía en el colegio. Tenías Sí, una función f que va desde un conjunto dominio y llega a un conjunto imagen. A veces esto se llama dominio y codominio, a veces esto se llama imagen y esta preimagen. Ahí tiene muchos nombres, ¿ya? Pero básicamente la función va desde un conjunto a otro, no necesariamente el mismo, pero muchas veces es el mismo, ¿ya? Entonces, se dice que la sobreyectividad, la sobreyectividad se define fácilmente como que para todo eh, Y en la imagen debe existir un X en el dominio tal que f de X te dé Y. En otras palabras, todo lo que esté en la imagen sea alcanzable, ya. ¿ya? Ese es el concepto básico. No sé si el concepto básico te lo recordabas. No, no, no. Es una materia del colegio, poco se ve en la universidad, pero algo, especialmente en álgebra, Sí, o cálculo, sea, cálculo. sí, Si nos vamos con los típicos ejemplos de matemáticos de las funciones, tenemos por ejemplo, la función, la función f de x igual a x cuadrado, por ejemplo. Ah, no, no, esa no es la que yo quiero. Quiero hacer otra. A ver, ¿cuál sería interesante? Ah, la función x, y, tal que el valor es xy, tal que la función va desde los naturales en los reales. Ahí claramente, si es que la imagen son los reales, esta función no cumple, no es sobreyectiva, porque no existe x, y tal que x dividido y te dé raíz de 2. claro. No, esto es una estupidez. Pero bueno,
eso es el concepto de sobreyectividad. Ahora, si nosotros queremos aplicar el concepto de sobreyectividad en máquinas de Turing, nosotros tenemos, por ejemplo, supongamos la máquina tradicional que tenemos en el ejemplo del documento, que hace esto, esto. Entonces, como acá nuestra función es en realidad una función global que vamos a llamar t, que va desde las configuraciones, esto es, déjame acordarme, estado, cruz, posición, cruz, tape, en estados, cruz, posición, cruz, tape. Entonces, tú tienes que tener una configuración cuyo futuro te dé otra configuración. Y te voy a dar un ejemplo. Suponte tú una configuración que sea como la siguiente. En este sentido, no nos importa mucho el contexto, lo que está lejos, sino que lo que nos importa es lo que está cerca del cabezal, porque ahí ocurre los cambios. Entonces, imagínate tú que tengo yo esto. Entonces, esta configuración de acá tiene pasado, No, a ver, debiera tener pasado. debería, dices tú. Sí. Vamos a tratar de construirlo. Bueno, veamos, según la función de transición que está dado por el grafo, nosotros solo podemos movernos hacia la derecha. Por lo tanto, Ok. si queremos saber el pasado de eso, supongamos que esta es la posición 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2. Entonces tenemos menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Para tener referencia nomás. Entonces, como acá estamos en la posición 1 y la máquina se mueve solamente hacia la derecha, entonces en el pasado debimos estar ¿en qué posición? -1. A Acá ver, estamos en la posición 1, en la posición 0. en la posición 0. Entonces, acá estaba el cabezal, aquí. Ahora, como hay un solo estado, necesariamente acá debe estar el cabezal en el estado Q0. Sabemos que el cambio solamente ocurre en la posición de la cabeza, así que necesariamente acá hay 0, 0, 0, 1, 0. Entonces, lo único que nos resta saber es qué hay acá. Entonces, fíjate, ¿qué cosa, qué instrucción nos hace ir desde acá hasta acá de manera de que quede escrito un 1 en la posición 0? ¿Qué me queda ahí mismo? Fíjate lo que hacen las instrucciones. Acá, ¿qué O se sea, puede si tengo un hacer? ¿Cuál es 0, mi libertad? Si leo un 0, dejo escrito un 0 y me muevo a la derecha. Si leo si un leo 1, escribo un 0 y me muevo para la derecha. para que quede Entonces, un 1 ahí. Claro. quiero dejar un 1. ¿Puedo? Sí, ¿Cómo? porque si yo dejo un 1, me muevo, o sea, puedo escribir un, o sea, no. No, pues si estoy dejando un 1, o sea, veo un 1, leo un 1, Ya, yo sí, tengo que ya. escribir Usted y me dice voy que a acá derecha. hay un 1. Si acá hay un 1 y estoy leyendo Q0, la instrucción lo que me dice es que me mueva a la derecha y debía haber dejado escrito un 0, pero acá hay un 1. No, claro, si eso es lo que estaba leyendo ahí. No sé, ¿cómo yo podría dejar un 1 ahí? La respuesta es que no se puede. No se Ah, puede. ya, Por lo porque no está la tanto, instrucción. esta máquina que usted ve acá, esta máquina de Turing, que en realidad es bien simple, no es sobreyectiva.
¿Ya? En general, las máquinas se pueden caracterizar de manera extremada y completamente simple respecto a su sobreyectividad. ¿Por qué? Porque si tengo un estado cualquiera, tengo que cumplir dos condiciones. O sea, depende si lo vemos con la escritura de quíntuplas o la de cuádruplas. Una es más fácil que la otra. Vamos a ver primero en quíntuplas. Sí, en quíntuplas. En quíntuplas, si tengo muchas flechas apuntando al estado, o sea, instrucciones que llegan a este estado, obligatoriamente todas, lo voy a escribir así, A, B, D, alfa, beta, D, D prima, no sé, P, R, D prima prima, y no sé, Q, no Q, ya lo ocupé la letra Q, X, Y y D, 1, 2, 3 prima. Si tengo varias instrucciones, todas llegan a Q, necesariamente para tener sobreyectividad, por lo menos en máquinas completas, tiene que darse lo siguiente. Siempre la dirección tiene que ser la misma. ¿Ya? Ya. Eso no necesariamente es cierto cuando hablamos de máquinas incompletas, pero cuando hablamos de máquinas completas, o sea que siempre hay una instrucción por cada forma que se puede hacer, eso se tiene que dar así o sí. Y la segunda condición es que B, beta, R e Y tienen que ser igual al alfabeto completo. Imagínense el caso anterior. En el caso anterior teníamos Q0 y teníamos instrucciones 0, 0 más y 1, 0 más. Entonces, si bien cumplíamos la primera condición, todas las direcciones son iguales, la segunda condición no se cumple porque me falta un número. El alfabeto es 0, 1, pero solamente llego al Q0, al estado, con el carácter 0, me falta el 1. Y como me falta el carácter 1, entonces la máquina no puede ser completa. ¿Ya? Ok. Eso es. Eso es. Ahora, claro, eso es solamente en máquinas de Turing. Después hay que hablar de lo que es el shift. Entonces, ¿le quedó claro lo que es la traza, el trace shift que se habla en el documento? Sí, eso me queda un poco más claro. Ya. Entonces, imagínense que tenemos esta misma máquina, la misma. 0, 0 más, 1, 0 más. Suponga usted que yo voy a tener esta configuración. 0, infinito hacia la izquierda, 0, 0, 0, 0, 1, 1, acá está el Q0, 1, 1, 1, 1, bueno, 1 infinito hacia la derecha. Esta es mi configuración, ¿ya? Ya. Ya. Entonces, yo voy a obtener la traza, que no me acuerdo cómo es si era la función pi, no me acuerdo cuál es el nombre que le ocupé en esa, es una función, y me lo convierte en la traza. ¿Cómo quedaría la traza? La traza quedaría, veamos, 1Q0, luego lo que dice acá es que 1Q0 deja un 0 escrito y avanza a la derecha. Entonces ahora el cabezal va a estar acá y está leyendo un 1. 1Q0, luego se va a volver a mover. 1Q0, nuevamente 1Q0, 1Q0, etcétera, etcétera. Esa es la traza, ¿cierto? Sí.
y al infinito y más allá. No tengo por qué escribirlo porque se entiende que es 1Q0, 1Q0 hasta el infinito. Entonces, esta configuración de acá tiene pasado, tiene una preimagen. Esa no tiene. No tiene, por las mismas razones que habíamos visto antes. Es imposible dejar escrito un 1 y moverse a la derecha. No tiene. Exacto. Esta traza tiene una preimagen. Debería tenerla. Debería, ¿por qué? Bueno, no la tiene. O sea, si escribo un 1, voy a tener que tener un 0, entonces veo, si me muevo a la derecha, entonces veo puros 1, entonces no tiene una preimagen. Ahí está más claro, ¿no? Pero fíjese bien, fíjese bien. Esto que está acá representa, este 1 es este 1, ¿cierto? Sí. Este 1 es este 1. Este 1 Ah, ya. es este 1. Por lo tanto, la función pi, insisto, no me acuerdo si se llama pi, es una función que para un lado da algo, pero si yo le trato de aplicar pi invertida a esto, para volver a transformarlo en una configuración tradicional, la información que me da la traza es solo aquellos casilleros donde la cabeza ha pasado. Eso se llama el soporte, es un nombre técnico, pero solamente tomen los casilleros por los cuales el cabezal ha pasado. Por lo tanto, si yo lo traduzco al revés, tendré 1Q0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, hasta el infinito. Pero como este estado, el cabezal, solo se puede mover a la derecha, entonces el cabezal solamente observa lo que hay desde ese punto hacia la derecha. Por lo tanto, ¿qué hay aquí? No lo sabe. No lo sé desde esta información, no tengo esa información. Claro. Entonces, Sí. como no tengo esa información, esta configuración representa ambas opciones, 0/1. Representa ambas, pueden ser ambas, Ah, ya. porque Ya. no sabemos, no tenemos idea. ¿Cuál es? Ya. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la preimagen de esta? La preimagen de 1Q0, 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 bueno, es 0Q0, no sé, 1Q0 me da lo mismo, porque lo que Ya. quedó escrito acá no sé lo que es, así que tampoco sé, tampoco tengo determinado lo que hubiera, lo que dejé escrito, así que puede ser cualquier cosa, tiene preimagen, porque si asumo de que acá hay un 0, bueno, puedo escribir un 0 con habiendo leyendo 0 o habiendo leyendo 1. Perdí la información que me implicaba no tener un pasado. En esta transformación se perdió esa información. ¿Se entiende? Sí. Ya, eso es todo. Esto es todo el concepto del problema. Es todo. Es absolutamente todo. Entonces, el resto del documento explica que si yo soy capaz de determinar si desde un punto en adelante el cabezal pasa, entonces puedo olvidarme de la información o no. Si el cabezal, pasando este punto, se devuelve, entonces nunca voy a perder la información y tanto máquina de Turing como traza, ambas son sobreyectivas o no. Sin embargo, si este límite lo paso y nunca vuelvo, jamás no tengo la oportunidad de volver de ese límite, entonces, si este límite está ligado al estado que hace problemas, o sea, al estado al cual no le llega todo,
entonces siempre voy a poder poner algo. Entonces, el problema se convierte en, si es que yo tengo una máquina que no es sobreyectiva, puede ser sobreyectiva si y solo si hay un estado, el estado problemático no sobrepasa el límite, no vuelve. Entonces se demuestra efectivamente que el problema de saber si es que el cabezal pasa de un cierto punto es imposible de resolver. Por lo tanto, el problema de sobreyectividad de la traza es imposible de resolver. Ese es el core del documento. ¿Me entiendes? Sí, ahí sí me quedo. Ya, eso es. Ya. No, o ¿Alguna sea, ese era el respecto del artículo, básicamente esa era la duda que tenía como en términos generales para poder entender el proceso. Sí, ese es el proceso general. Pero ahora, claro, usted tiene que irse a los detalles, como por ejemplo, Sí, entender lo que es una máquina contadora y ese tipo de cosas. sí, sí, sí. Y no, pero el resto sí lo leí bastante bien, no, Ya, buenos quiero conceptos. expresarle algo para que entienda un concepto que no necesariamente no está en el documento, está en otro documento y no lo voy a hacer leer otro. Existe lo que se denomina la máquina contadora. Una máquina contadora es otro sistema de cálculo que no es ni un autómata finito, ni un autómata con pila, ni una máquina de Turing. ¿De qué se trata? La máquina contadora basta tener dos contadores. Entonces, tiene un estado, Q, el que sea, un valor A y otro valor B. ¿Ya? Y este es una configuración de una máquina contadora. Entonces, ¿qué puede hacer la máquina contadora? La máquina contadora tiene la potestad de sumar 1 o restar 1 a cualquiera de los dos contadores que posee. Esa es su potestad. Eso es todo lo que puede hacer. Obviamente, si el contador llega a 0, no puede restarle 1. Son contadores positivos. Ya, Y eso es toda la máquina contadora. Va cambiando de estados y va sumando o restando a sus dos contadores. Y usted dirá, ¿cómo es posible que esa máquina haga algo? Bueno, imagínese una máquina de Turing tradicional, donde usted tiene un estado y tiene un número binario hacia la derecha, pero después tiene puros ceros, porque recordemos que una máquina tradicional, en el sentido que nosotros siempre hemos estudiado, tiene una cantidad finita de cosas distintos de blanco. Entonces aquí podemos poner, de hecho, blanco. Blanco. Entonces, y tiene, pues puede que esté en la mitad de su cálculo y tenga acá un par de números, y luego tiene blanco para el otro lado. ¿Ya? Entonces, fíjese bien, yo puedo hacer el siguiente truco. ¿Qué número es ese? En decimal, obviamente. no, o sea, no recuerdo. Pero A ver, veamos. A ver, para transformar decimal en binario, supongamos que el dígito menos significativo esté acá. Entonces, 1 por 0, 0, más 2 por 1, 2, más 4 por 0, tres, 0, o sea, llevamos 2, y luego tenemos 8. 8 más 2 son 10. Entonces tengo Q, 10, y aquí tengo otro número. Voy a hacerlo así. Estos son 1, 3, 3 y 4 son 7. Luego tengo 8, 16, 7 y 16 son 23. Llevo 23. Y luego tengo un 1 acá. Son 2, 4, 8, perdón, 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64, 7 y 8, 87. 87. Entonces, fíjese bien, lo que hice fue representar una configuración Turing tradicional en forma contadora. ya, Entonces, yo puedo, sumar 1 es simplemente que el cabezal se mueva
o sea, perdón, no dije nada. Vamos a tomar en cuenta la notación por cuádruplas, que es más natural, ¿ya? Recuerde que las cuádruplas, a distinción de las quíntuplas, yo escribo o me muevo, no los dos a la vez. Es para facilitarnos la vida, ¿ya? Solo para eso. Entonces, fíjese que escribir es cambiar el 1 por el 0 o el 0 por el 1. Eso significa escribir. Y eso se puede sumar o restar. Es sumar o restar, que es lo que hace la máquina contadora. Y lo otro que puede hacer es moverse. Y moverse es lo mismo que dividir o multiplicar por 2. Y eso, usted sabe muy bien que con sumas o restas se puede hacer. Así que podemos no solamente representar una configuración Turing en una máquina contadora, sino que también podemos emular las instrucciones Turing con máquinas contadoras. Por lo tanto, una máquina contadora es tan poderosa como una máquina de Turing en términos de cómputo. Y por eso es que el problema del alto de la máquina contadora es símil, o sea, es imposible, tal cual como el problema del alto de la máquina de Turing. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, por eso es que se ocupan las máquinas contadoras como una forma de solamente trabajar en el lado derecho de la cinta. Sí, es una estupidez si al final usted se da cuenta, porque lo que hacemos es que la máquina contadora puede emular una máquina de Turing, pero la máquina de Turing puede emular una máquina contadora, así que hacemos una doble emulación para yo resolver el problema. Entonces yo emulo una máquina contadora al lado derecho de la cinta, se emula, y como solamente trabaja en la máquina derecha, en la parte derecha de la cinta, tiene el estado interno 1, 1, 1, 1 y 1, 1, 1, 1, 1, y ahí tengo la configuración. Esta es A y esta es B. Entonces esto, y aquí tengo cualquier cosa y cualquier cosa. Esto es una configuración Turing. Entonces aquí emulo. Entonces, por más que trabaje, yo no me puedo pasar desde este punto, porque estoy emulando una máquina contadora. Puedo sumar 1 o restar 1 en el contador 1 o el contador 2, que está representado con una cantidad unaria de unos en la máquina de Turing. Por lo tanto, mientras trabaje ahí no hay drama. Entonces lo que hago es que si la máquina termina, me muevo un pasito para atrás. Y eso es todo. Y eso es todo. Y después se hace un truco para que eso se haga de manera completa, que se ocupa la máquina que va hacia el pasado, se conecta, eso lo tiene que entender. Pero este es el core de la idea, ¿sí? Ya, pues, si no, si me quedo más o menos claro ahora con la explicación. Perfecto, eso es Ahora, todo. no sé si podría, donde aún tengo dudas, por ejemplo, de la ley del bombeo. Ah, como duda para el certamen de la próxima semana. Sí, un Perfecto, ningún ejercicio así. problema. El bombeo de las... Asumamos el teorema del bombeo, que es un poco más difícil, ¿no? En vez del lema del Ya, bombeo, ¿cierto? ya, ¿Sí? perfecto. ¿Tiene alguna duda Veamos. en particular o lo No, vemos o sea, quisiera ver un ejercicio completo nomás ya? como para Ya, poder llegar al resultado, porque primero quiero que le quede totalmente claro por qué el lema del bombeo funciona como funciona. Lo que pasa es que eh, esto proviene de las gramáticas, ¿ya? Usted sabe, la alcancé a pasar gramática, ¿no? sí, Ya. sí pasamos. Una gramática libre de contexto, siempre parte desde, perdón, el no terminal inicial, ¿cierto? Ya. Y el no terminal inicial puede tener varios hijos. Ahí vamos generando hijos. Voy a asumir que recuerde que una gramática tiene una cantidad, tiene no terminales, terminales
en las producciones y el inicio. Voy a asumir que no hay repetición. O sea, S genera una nueva regla, A y otras cosas, qué sé yo. Y voy siempre generando cosas distintas, letras distintas. A genera una letra mayúscula B y otras cosas, pero como la cantidad de no terminales es finita, porque no puedo tener letras infinitas, en algún minuto voy a repetir la A. En algún minuto tengo que repetirlo. Y finalmente puedo generar la palabra completa final. Entonces, fíjese bien. Todo lo que generé antes de la primera A, acá, lo voy a llamar X. Todo lo que generé desde A hasta la segunda A, lo voy a llamar U. Todo lo que generó la segunda A, lo voy a llamar Y. Todo lo que generó la A antes de aquí lo voy a llamar B. Y todo lo que se generó acá, lo voy a llamar Z. Que pueden ser algunos vacíos y algunos no vacíos. Pueden ser. Entonces, fíjese bien, como A es exactamente la misma letra, yo pude haber hecho esto, de hecho. S generó A y las otras cosas, y generó inmediatamente Y. Entonces tengo X, Y, Z. También tengo esta opción, X, U, Y, B, Z. Pero también puedo haber hecho S, que generó A, que generó A, que generó A, que generó Y. Y eso tendría X, U cuadrado, B, no, es U al cubo, porque dice B, no, U cuadrado, está bien. Dice B cuadrado, Z. Entonces, puedo siempre a la U y a la B bombearlos. Es de ahí de donde nace el bombeo, de la gramática. ¿Ya? De ahí es donde nace el concepto de que se puede bombear. Entonces, si es que algo no se puede bombear, es porque no es una gramática libre de contexto. Ya. Así que hagamos un ejercicio. ¿Cuál ejercicio podríamos hacer? A ver, espérense, tengo un ejercicio del certamen de fundamentos. Podría ocupar ese. Denme un segundo. Certamen 2. Certamen. Es... ya. Es un ejercicio relativamente bonito. Supóngase usted que tiene el lenguaje L1, que es el lenguaje de las W, que pertenece a 0, 1, gato, tal que W es exactamente igual a B gato, B gato, B. Con B, una palabra cualquiera en 0, 1, asterisco. ¿Qué significa eso? W es una palabra que se repite 3 veces y tiene cortes intermedios con B. Por ejemplo, B puede ser 01 gato, 01 gato, 01. Esa es una palabra que pertenece. Una palabra como 000 gato, 000 gato, 01 no pertenece porque esta es distinta que las demás. ¿Se entiende? Ya, sí. Vamos a hacer este ejercicio. Entonces, para realizarlo, puedo hacer algo muy simple, de hecho. Sí, puedo hacer algo muy simple. Voy a asumir W. Recuerde, el W que yo elija para el lema del bombeo, necesariamente su largo debe depender de la letra P. Así que no puedo hacer algo como esto. ¿Por qué? Porque esto es largo estático, constante. No, tiene que depender de una letra, de la letra P. Entonces yo voy a hacer 0 elevado a P, gato,
0 elevado a P, gato, 0 elevado a P. Estamos claros que, primeramente, W pertenece al lenguaje L1. ¿Por qué? Porque tengo 3 repeticiones de una palabra intercaladas por gato. ¿Estamos claros ahí? Sí. Ya. Segundo, también sabemos que el largo de W es mayor o igual a P. De hecho, el largo de W, ¿cuánto es en este caso? El largo de eh, En términos de P, obviamente. debe ser igual a 1, ¿o no? El largo de W, ¿cuántas letras gato tengo? Tiene 3. ¿Cuántas letras gato tengo? Tiene 2. 2. Ya, entonces tengo 2 más. ¿Cuántas letras tengo aquí? Símbolos. 1. Recuerde que P es una variable. Es 0 elevado a P, significa Ya. 0, 0, 0, 0, 0 hasta P. ¿Cuántos ceros Ah, tengo ya, ahí? ok. Tiene 3. O sea, 1 ahí. Aquí, 1, seguro. O sea, infinito. No sé. Infinito. P ceros, po. Tengo. Ah, P, po. O sea, si ya. 0 elevado a 3 es 0, 0, 0. Si 0 elevado a 10 es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Perfecto. 0, entonces 0 elevado a P es 0, 0, 0, 0, Ya. 0, tal que la cantidad de elementos sea exactamente P. Igual a P. Ya, perfecto. Ahí sí ya me quedo más claro. Entonces el largo es 2 más 3P, porque hay 2 gatos más P más P más P. Eso es algo que debería tener ya súper claro en términos de notación, porque desde el principio del curso estamos ocupando la misma notación, y además esta es notación algebraica, cosa que debería conocer desde Es que, profe, y primero ahí de es donde me universidad o confundo de con esto. instituto. No, sí, con esto yo me confundo con este tema del teorema del bombeo. Y ahí entro como a colapsar en ese sentido. Cuando mezclamos letras con números, gatos, asteriscos, Claro, pero entonces es que ahí donde... si esto es matemática, si es fundamento de ciencia de la computación, o sea, sistemas dinámicos discretos, es matemática pura y dura. Entonces, si no puedo ocupar letras, estamos mal. No, no Entonces, sé, claro. tiene que acostumbrarse a ocupar letras. No le tenga que tener miedo a las letras. Ya. Entonces, esto tiene que quedar súper claro. Yo tengo que darme una palabra W cuyo largo dependa de el valor P. Y en particular, esta notación de acá significa una cantidad de ceros tal que si los cuento me da el exponente. Y el exponente en este caso es una variable. El truco es ahora es que como yo me doy una palabra que depende de P, las 3 condiciones del bombeo se contradigan. Condición número 1 del bombeo. El largo de, o sea, perdón. W primero tiene que ser capaz de ser posible de separar en 5 subpalabras X, U, Y, B, Z. Y esas, por condición del bombeo. Y esas tienes que cumplir las siguientes condiciones preliminares. 1. El largo de U, Y, B tiene que ser necesariamente menor o igual al largo P. Segundo, el largo de UB tiene que ser mayor o igual a 1. En otras palabras, debemos necesariamente al menos bombear algo. Y tercera condición y última es el bombeo en particular. Para todo I se tiene que X, U elevado a I, Y, Z elevado a I, digo Z, Uy, B elevado a I, Z debe pertenecer necesariamente al lenguaje L1. Para todo I, para todo bombeo. profe, Ya, consulta, estos 3 parámetros que están ahí siempre se tienen que incorporar en el proceso para todo tipo de ejercicios. esto usted lo llega y lo nota. Esto siempre es así. Todo lo que está Ya, encerrado. ya, perfecto. Siempre.
¿Cuál es la clave? La clave es saber elegir el W. Ya, vale. Porque no es para todo W, es para un W en particular que esto se va a romper. Si no se rompe para ningún W, entonces la gramática es libre de contexto y no lo va a poder encontrar. Pero cuando yo le pregunte, demuestre que esta gramática no es libre de contexto, se lo estoy preguntando porque no lo es. Si no, se puede hacer un autómata que lo reconozca, un autómata con pila, o se puede hacer Ah, una ya, gramática. ok. ¿Ya? Ok, Ya. entonces, esto se tiene que cumplir. Lo que normalmente hacemos es cumplir las primeras dos, tal que la última no se cumpla. Esa es la tradicional. Esa es la forma tradicional de hacerlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Yo quiero cumplir la tercera condición. Para cumplir la tercera condición, entonces, si tengo 0p, o sea, 0p, lo voy a escribir, ¿ah? 0, gato, 0, gato, 0, y esta tengo p ceros, p ceros y p ceros. Entonces, si yo tengo la separación x, u, y, b, z, y yo debo al menos bombear algo, entonces, si bombeo algo, no puedo bombear un gato, porque si bombeo un gato, voy a dejar de pertenecer porque la palabra tiene exactamente dos gatos, no puede tener más. ¿Ya? Así que, si debo bombear algo en alguna palabra. Supongamos que bombeamos un 0, o sea, U empieza acá. Pero si yo bombeo al menos un 0 en la primera palabra, necesariamente tengo que bombear al menos un 0 en la última. Acá. Necesariamente, ¿no? Porque si no, si yo aumento la cantidad de ceros en la primera palabra, va a haber más ceros en la primera palabra que en la última. Y no, pues si todas tienen que ser exactamente iguales. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Sí. Entonces, como las tres palabras tienen que mantenerse iguales, yo debo bombear acá, acá y acá. Pero fíjese, ¿qué acabo de hacer? Acabo de decir que como U y B son los que se bombean, y U debe tener este 0, y B debe tener necesariamente ese 0, al menos, entré en contradicción. ¿Por qué? Porque ¿cuán largo tenemos acá? Tengo W. P Sí. más 1, 2, más 3, 4. O sea, UYB es de largo P más 4 y entra en contradicción con esto. Ah, ya, 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 ya. Ahí está. En otras Ah, ya, palabras, ya, ya. si nosotros cumplimos esta condición, entonces estamos obligados a estar acá. Y como aquí sí hay un largo P y cumplimos con la condición, entonces no cumplimos con esta. ¿Por qué? Porque no puedo bombear este 0. Entonces, por cualquiera de los dos lados estoy muerto. O alcanzo el primer 0 de la última palabra para bombear en todas partes, o cumplo con la condición de que U y B sea de largo P. No puedo cumplir ambas. Y ahí está la contradicción. Ya, ¿Está? ya. Ahí me quedó súper pico, ¿verdad? Todos los ejercicios se hacen exactamente igual. Todos. Lo que sí hay que definir bien la palabra, o sea, hay que definir bien el W más que nada. Esta es la clave. Esa es la clave. Ya, ya. Generalmente le recomiendo que siempre haga una palabra relativamente grande. Por ejemplo, hagamos otro. Por ejemplo, si tenemos Ya. el lenguaje L2, el típico, el ejemplo típico, porque vamos a ver el ejemplo típico otra vez. Sus W en A, B, tal que W, A, B, C, tal que sea W, C, A elevado a N, B elevado a N, C elevado a N. Típico. Con N, 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 N. N, N, N. Ese es el ejemplo típico. Entonces, en el ejemplo típico, la palabra que usted se da es A elevado a P, B elevado a P, C elevado a P. ¿Por qué? Porque lo que quiere es no poder bombear A y C a la vez porque pasa lo mismo. El largo que necesita para bombear una A y una C está separado por P.
No puede bombear a la vez la A y la C. Entonces, la clave siempre es darse la palabra W, porque si usted comete el siguiente error, A elevado a P tercios, B elevado a P tercios, C elevado a P tercios, Ya, que esto se puede porque claramente el largo de W es mayor o igual a P, en particular el largo de W en este caso es exactamente P, porque P tercios más P tercios más P tercios es P. Esto es siempre bombeable. No hay ningún problema con él. Usted se da ya, me parece. X igual A elevado a P tercios menos 1. U es igual a AB. Y es igual a B elevado a P tercios menos 2. B es igual a BC. Y Z es el resto, o sea, C elevado a P tercios menos 1. Entonces va a tener que cada vez que bombea U y B, no, estoy mal. Estoy mal. Menos 2, AA, CC. Ahí sí, porque estoy bombeando dos Bs, dos As y dos Cs. Ahí sí. Entonces, fíjese que cada vez que haga el bombeo, o sea, tengo A elevado a P tercios menos 2, A, B elevado a I. Luego tengo B, P tercios menos 2, B, C elevado a I. Y luego tengo C, P tercios menos 2. Esta palabra, para todo I, siempre pertenece al lenguaje L2. Porque si I lo elijo igual a 2, aumento la cantidad de A son 1, 2, 3, 4, las que aumento, la cantidad de Cs son 1, 2, 3, 4, y la cantidad de Bs, tengo 2B, 1, 2, 3, 4. Y no hay desbalance, no provoco nunca un desbalance. Entonces, si usted elige mal la palabra W, estamos mal. Ya, ¿Ya? Así que esa es la clave. Esta necesariamente es la clave. Por lo general, la palabra W que usted elija siempre tiene que darse que es bastante mayor a P, generalmente 2P, 3P, 3P más 1. El largo tiene que ser generoso, porque la gracia es que yo no pueda bombear a placer. ya, ya, ahí está, ahí está. ¿Ya? Ya, ahí me quedó claro. Sí, Perfecto, eso es todo. sí, no, me quedó bastante claro. De los otros ejercicios no tengo dudas, o sea, Sí, es cosa de tengo que se le bastante ocurra. claro. Sí, sí, no, sí, eso es verdad. Pero son como mucho más simples que este tema, pero los Me tengo. sorprendió que no se conectara Freddy, Freddy. dijo que ¿Usted no sabe qué le alcanzaba pasó? a conectarse. Me dijo que no podía conectarse hoy día, tenía que hacer otra cosa. Pero me No dio haber alcanzó a avisado. conectar. No lo avisó. No me mandó ningún correo. Pero si le avisó usted Ah, y usted me avisó, entonces estamos bien. o sea, me dijo eso a las 9 de la mañana. Ya, pero me debió haber avisado. Yo pensé que lo iba a enviar, bueno, como yo Sí. envié correo. Bien. Ya, pues entonces quedamos en esto. Ya, profe. Ya. Igual voy a subir esto por si usted quiere repasar lo que hablamos hoy Sí, y sí, va a por favor, estar por favor. a más tardar mañana en la mañana. Ya, estupendo. Ya, pues, que Ya, esté muy el bien 26 entonces. entonces certamen. Igual, nos vemos. ¿Ah? El 26 certamen, Sí, el la otra 26 del semana. certamen le voy a enviar el certamen el 25 y va a tener todo el día para trabajar. Ya, El estupendo. 25 No sea tan, seguramente, no sé, como a las 5 de la tarde quizás. que no sea tan difícil. No. Si el problema no es la dificultad, el problema es que como entra toda la materia, No, claro. claro. Ya, 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 profe. que esté Nos muy bien. vemos que esté Chau. igual. Chao.